va la reunión. Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo lo que es el magnetismo en la materia, ¿verdad? Bien, en la clase de ayer realizamos el problema de una esfera uniformemente magnetizada, ¿verdad? Llegamos a un resultado que nos permitió calcular el campo magnético tanto fuera como en el interior de la esfera, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Aquí había una magnetización uniforme, ¿verdad? Cuando decimos uniforme, es que la magnetización es constante, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden, jóvenes, que en el vacío siempre la magnetización va a ser cero. Magnetización va a ser diferente de cero solo donde hay materia. ¿Estamos? Solo donde hay materia. Bueno, entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es obtener un nuevo campo vectorial. Nuestro propósito es llegar a un campo vectorial llamado el campo H, que es el campo magnético auténtico, ¿verdad? El campo B, el nombre correcto es inducción magnética. El campo magnético es el campo H. Entonces, nosotros este campo H lo introducimos cuando estamos estudiando la materia para darle más generalidad, ¿verdad? A lo que es el magnetismo. Entonces, vamos a partir aquí de la idea, bueno, las ideas que ya tenemos definidas, ¿verdad? Como ser la ley de Ampère, ¿verdad? Tenemos que esta es la ley de Ampère. El rotacional del campo de la inducción, ¿verdad? Es igual a la densidad de corriente multiplicada por la permeabilidad del vacío. Aquí J es la densidad total de corriente. Claro, total, ¿verdad? Porque aquí, jóvenes, cuando a la densidad no se le pone un subíndice, significa que es una densidad absoluta, porque nosotros de ahora en adelante vamos a diferenciar las corrientes, corrientes de magnetización y corrientes libres. Entonces, ya sabemos que la densidad de corriente de magnetización es igual al rotacional de la magnetización. Entonces tenemos que dividir a las corrientes en dos tipos, las corrientes de magnetización y las corrientes libres. Vamos a utilizar la densidad volumétrica porque queremos generalizar más las cosas, ¿verdad? Bien, entonces, ahora cuando nosotros decimos la densidad de corriente total o simplemente densidad de corriente, nos estamos refiriendo a la suma de la densidad de corriente libre más la de magnetización, porque estamos involucrando todos los tipos de corriente. De manera que la ley de Ampère, que es esto, ahora va a cambiar, porque esta densidad la vamos a expresar en función de las dos densidades de corriente. Ajá, y como tenemos, jóvenes, que la densidad de corriente de magnetización es igual al rotor de M, entonces vamos a reemplazarlo aquí, ¿verdad? En esta ecuación. De modo que voy a tener dos rotores en la ecuación. Algo así como lo que ven. En el lado izquierdo el rotacional de B y en el lado derecho el rotacional de M más este término. Entonces, para simplificar la ecuación, me conviene dejar en un solo lado todo lo que tenga rotacional. Entonces, estos dos términos que tienen rotacional los voy a agrupar en un solo lado. Y aquí, jóvenes, recuerden que antes, vamos a ver, aquí se factorizó la permeabilidad y la pasamos a dividir al lado izquierdo. Como esta permeabilidad es constante, la podemos introducir aquí, ¿ve? Lo que está en paréntesis es B entre mu sub 0 menos el rotor de M igual a la densidad de corriente libre. Esto es parecido a lo que hicimos con el campo vectorial D en 321, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando la materia. Bien, entonces, jóvenes, aquí podemos factorizar el operador nabla. Es un operador lineal. Entonces, factorizamos el operador nabla porque tenemos dos rotores y entre paréntesis tenemos dos campos magnéticos. Bueno, que tienen que ver con magnetismo, la inducción y la magnetización. Esto que está entre paréntesis, jóvenes, es a lo que nosotros vamos a llamar el campo vectorial H, que se conoce como el campo magnético. Este campo H es el campo magnético
y el campo B es el campo de inducción magnética. Lo que pasa que nosotros en nuestro estudio de la electricidad y magnetismo le llamamos campo magnético a ambos, ¿verdad? De manera indistinta, campo magnético. Tanto a B como a H les decimos campo magnético, pero el campo magnético original es H, ¿verdad? El campo B es campo de inducción magnética. Entonces, como esto que está en paréntesis es el campo H, entonces la ecuación, la ley de Ampère, la podemos escribir así. El rotor de H es igual a la densidad de corriente libre. Se simplificó un poco más la ecuación, ¿verdad? Porque aquí, como ustedes ven, ese rotacional de H solo depende de la densidad de corriente libre, no aparece en la permeabilidad. O sea, jóvenes, aquí ustedes se preguntarán, ¿y dónde aparece la materia? Bueno, eso está implícito en el campo H. Magnetización se refiere a la materia, ¿verdad? Entonces, implícitamente en H está la materia. ¿De acuerdo? Esta es la versión más general de la ley de Ampère, porque estamos involucrando tanto la materia como el vacío. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir hablando un poco más sobre H. Ese campo H recibe el nombre de campo magnético. Su característica es que el rotor depende únicamente de la densidad de corriente libre. Ahora, las unidades de H son amperios sobre metro. Bueno, entonces, esta ecuación es la ley de Ampère, ¿verdad? Ahora bien, recuerden que todas las ecuaciones de la electricidad y magnetismo tienen una versión tanto integral como diferencial. ¿Estamos? La versión integral, pues la escribimos así, ¿verdad? Como esta ecuación. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí, a esto? Haciendo uso del teorema de Stokes. Con el teorema de Stokes podemos escribir esta ecuación en su versión integral. Eso ustedes ya me imagino que lo manejan. Entonces, jóvenes, esta es la ley de Ampère en la forma integral. Depende únicamente de la corriente libre encerrada. Esa es la diferencia. Cuando usamos la ley de Ampère, ustedes recordarán bueno, si tenemos una corriente filamental, utilizamos una trayectoria amperiana, ¿verdad? Para encerrar la corriente. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la ley de Ampère en forma integral, pero nada más que ahora vamos a tomar en cuenta únicamente la corriente libre encerrada. De manera que si no hay corriente libre encerrada, esto es cero. ¿Estamos? O sea que si yo aquí encerrado lo que tengo es un cilindro magnetizado, ese cilindro magnetizado no tiene corrientes libres, tiene corrientes ligadas, de manera que esto sería igual a cero. ¿Me explico? La corriente que tiene que estar encerrada es corriente libre, o sea, corrientes de conductores, no corrientes de magnetización. Bueno, entonces, las dos versiones de la ley de Ampère son estas que ven aquí, la forma diferencial y la forma integral, donde hemos usado ahora el campo H, que es el campo magnético. Siempre que trabajamos en la materia, usamos el campo magnético H. Bueno, jóvenes, para tener una mejor idea de la ley de Ampère, ¿verdad? Utilizando lo que es el campo H, pues aquí tenemos, miren, una superficie. Esta superficie es imaginaria. Está siendo atravesada por un campo vectorial H. Aquí podemos definir, miren, una corriente, una densidad de corriente libre atravesando lo que es la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, esta integral la puedo expresar en términos de una integral de superficie mediante el teorema de Stokes. ¿De acuerdo? Tanto de línea como de superficie, porque aquí puedo usar el teorema de Stokes. Y esto es igual a la corriente encerrada libre. Y la corriente encerrada libre es igual a la integral, o sea, lo que aprendimos en el capítulo 12, ¿verdad? La corriente se puede escribir como la integral de la densidad integrada en una superficie, ya sea abierta o cerrada. Esta superficie que ven aquí es una superficie
abierta, ¿verdad? Porque es limitada por una curva. ¿De acuerdo? Al revés, ¿verdad? Aquí no lleva el círculo. Es una superficie abierta. Cuando es cerrada es que lleva el círculo, ¿verdad? Por ejemplo, la superficie de una esfera es cerrada, lleva el círculo. Entonces, esta superficie es abierta, es limitada por una curva. ¿Estamos? Bien, entonces, así es como obtenemos la famosa ley de Ampère en la forma integral. Bien, vamos a continuar. Nuestro propósito, ¿verdad? Aquí es estudiar ahora a fondo lo que es el campo H. Recuerden, jóvenes, que siempre que aparece un campo magnético, cada vez que nos aparece un campo nuevo, tenemos que obtener las ecuaciones fuente. ¿Quiénes son las ecuaciones fuente de un campo? Son la divergencia y el rotor del campo. Siempre tenemos que sacar esas dos ecuaciones y también las componentes normales y tangenciales, o sea, las condiciones de frontera. Entonces, jóvenes, para el campo H ya tenemos el rotor, que es la ley de Ampère. Ahora me falta la divergencia del campo H. Ya sabemos que la divergencia del campo de inducción es cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simple. Vamos a hacer álgebra. Ya sabemos de que el campo H es igual a esto. Se define en función del campo de inducción y de la magnetización. Entonces, de aquí despejo para el campo de inducción. Y me queda que es igual a mu sub 0 por h más m. Esto lo sustituyo acá, miren, en la divergencia de B. Al sustituirlo, hacemos un poco de álgebra, aplicamos el operador nabla a h y se lo aplicamos a m. Entonces, aquí, jóvenes, simplemente lo que tengo que hacer es despejar para la divergencia de h. Y así obtenemos que la divergencia de h es igual al negativo de la divergencia de m. O sea que aquí tenemos una asimetría, ¿verdad? Porque la divergencia de B es cero, pero la divergencia de H no es cero. Es igual a menos la divergencia de M. M, jóvenes, solo aplica en la materia. Cuando estamos en el vacío, M es cero en el vacío. De manera que cuando estamos en el vacío, esta divergencia es cero y recuperamos las ecuaciones originales que son estas. O sea, cuando estamos en el vacío, recuerden, M es cero y queda que H es igual a B entre mu sub 0 cuando estamos en el vacío. O sea que llegamos a la misma ecuación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones fuente del campo H, que son la primera la divergencia y la segunda el rotor. Se llaman ecuaciones fuente. Con esas ecuaciones fuente ahora podemos calcular las componentes normales y tangenciales. Bien. Entonces, muchachos, vamos a ver. Estas dos ecuaciones fuente me están diciendo algo, que el campo H tiene tanto fuentes escalares como vectoriales. La divergencia me dice que el campo H tiene fuentes escalares y el rotor me dice que el campo H tiene fuentes vectoriales, que son las corrientes eléctricas, perdón. Eso es permitido, ¿verdad? Es permitido que un campo tenga fuentes escalares y vectoriales a la vez. Lo que no puede suceder es que el campo no tenga fuentes, que el campo, la divergencia como el rotor sean cero. Si la divergencia y el rotor de un campo son cero, significa que ese campo no existe porque no tiene fuentes. No es posible que un campo no tenga fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el campo H y el campo B son diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Ahora, veamos lo siguiente. Condiciones de frontera de H. Componentes tangenciales. Las componentes tangenciales de H, jóvenes, son estas. Aquí no vamos a hacer la derivación porque no tenemos tiempo. Las componentes tangenciales se obtienen con el rotor. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que las componentes tangenciales de H son discontinuas a menos que la densidad superficial de corriente sea cero. Si la densidad superficial es cero,
entonces las dos componentes son continuas, son iguales. Recuerden que cuando decimos que las componentes son continuas, estamos diciendo que son iguales. No sé si se comprende esa parte, jóvenes. Ahora, las componentes normales las obtenemos con la divergencia. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Al aplicar la divergencia para obtener las componentes normales, llegamos a esta condición. También hay una discontinuidad en las componentes normales, a menos que estemos en el vacío. Si estamos en el vacío, m es cero, de manera que en el lado derecho todo esto se haría cero, si estamos en el vacío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a aplicar estas ecuaciones a algunos problemas. Vamos a resolver este problema. El problema de un solenoide, ¿verdad? Que es de los problemas clásicos. Tengo un solenoide ideal infinitamente largo. Bien, vamos a ver. Es un solenoide de radio A. En este caso, los campos están producidos por corrientes libres. O sea, no tenemos materia neutra. Solo hay corrientes libres. Y toda la región exterior, interior y exterior está vacía. Eso significa que M es cero. ¿Se dan cuenta? El campo de magnetización es cero porque no estamos en la materia neutra. Solo tenemos corrientes libres. No tenemos corrientes ligadas. Entonces, vamos a calcular el campo H dentro y fuera del solenoide. Bien, entonces apliquemos las ecuaciones. La magnetización es cero. Estamos en el vacío. Entonces, vamos a ver. H es igual a esta ecuación, pero M es cero, de manera que solo me queda esto. El problema es bastante sencillo, jóvenes, porque la magnetización es cero. Lo único que tengo que hacer en este problema es sustituir el campo magnético de un solenoide, tanto en el interior como en el exterior. O sea, este problema ya lo hemos hecho varias veces. El campo de inducción de un solenoide en el interior, en el exterior es cero y en el interior es mu sub 0 por n por i. ¿Quién es n? Es el número de vueltas por unidad de longitud. Recuerden que el campo magnético de un solenoide también se puede escribir como mu sub 0 por k en la dirección de n, donde k sería n por i. ¿Estamos, jóvenes? K sería n por i. ¿Quién es K? La corriente superficial. De las dos formas se puede escribir. No sé si eso queda claro, jóvenes, o tienen alguna pregunta. Todo claro por ahora, Ale. Bien, entonces, simple. Vamos a ver. Calculemos H en el interior y en el exterior. En el interior, jóvenes, simplemente tengo que sustituir el campo magnético en el interior, que es esto, miren. Se cancela mu sub 0 y solo me queda n por i. De manera que fue bastante fácil. El campo magnético en el interior es n por i. Solo desapareció la permeabilidad del vacío. Ahora, en el exterior, sustituyo. El campo magnético en el exterior es cero. De manera que el campo H también es cero. Eso es porque estamos en el vacío, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, podemos calcular H con las componentes tangenciales también. O sea, tenemos otra opción para calcular H, que es aplicando las condiciones de frontera. ¿De acuerdo? Esta es la condición de frontera para las componentes tangenciales, miren. Basta con usar esta. ¿Por qué basta con usar esta? Porque solo tenemos corriente superficial. Vamos a ver, para que no nos perdamos aquí. Estas son las componentes, miren, estas son las condiciones de frontera. Las componentes tangenciales y las componentes normales. Las componentes normales, jóvenes, no hay necesidad de emplearlas porque M es cero.
Las componentes normales son continuas cuando m es 0. Las componentes tangenciales en este caso son discontinuas porque el solenoide tiene corriente libre. Recuerden, ese solenoide tiene corrientes libres porque es un conductor. De manera que aquí K sub F representa la densidad de corriente libre del conductor, que es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. No, vamos a ver. Hay corriente superficial en el solenoide, lógicamente, que es esta K, ¿verdad? La corriente superficial en el solenoide. Entonces, va a haber una discontinuidad en H. Esa corriente superficial K es esto. Ya se los había explicado. N es el número de vueltas del solenoide por unidad de longitud. Entonces, ¿cómo se define K, jóvenes? Se define como corriente por unidad de longitud. De manera que cuando yo escribo K igual a N por I, no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Porque simplemente estamos diciendo que la densidad de corriente la densidad de corriente superficial es corriente entre L. N es un número nada más. N mayúscula es el número de vueltas. ¿Me explico en esta parte, jóvenes? Entonces aquí vamos a ver, N, el vector N unitario es un vector perpendicular a la superficie que apunta del interior al exterior. El interior es el medio 1 y el exterior es el medio 2. Recuerden que cuando utilizamos las condiciones de frontera tenemos que dividir los medios. Medio 1, medio 2. ¿Quién es la superficie que separa los dos medios? Es la superficie del solenoide. Por definición, el vector unitario tiene que apuntar de 1 a 2. O sea, el vector unitario n, en este caso, como es un cilindro, usamos coordenadas cilíndricas. Bien, no sé si todo está claro, jóvenes. Todo claro, Lee. Bueno, entonces vamos bien, ¿verdad? Así que de este modo, siguiendo, para que no nos perdamos, vamos a ver. Recuerden que estamos aplicando esta ecuación, miren. El producto cruz de K cruz N. ¿Quién es N? Es ρ. Esta es la condición de frontera. K cruz N. Hacemos el producto K cruz N. Como ven aquí, miren. N unitario es ρ unitario. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo K, N por I en la dirección de phi unitario, cruz ρ unitario. Ahora, phi cruz ρ es igual a menos Z unitario. ¿De acuerdo? Menos Z unitario. Hacen uso de la mano derecha. Bueno, entonces, jóvenes, ese producto cruz me da esto. Ahora lo sustituyo en la condición de frontera. Recuerden, jóvenes, que H sub 2 es 0. ¿Por qué? Este es el solenoide, miren. El interior es 1, el exterior es 2. Ya dijimos, en el exterior el campo es 0. Y en el interior, H1, el campo es diferente de 0. Entonces, por eso aquí en esta ecuación, H sub 2t es el campo magnético en el medio 2. Es 0, porque estamos en el exterior del solenoide. Entonces solo me queda menos H1t igual a menos n por i en z. El signo menos se cancela. Y me queda que H1 es igual a n por i en la dirección z. De esta forma, jóvenes, hemos calculado el campo magnético tanto en el exterior como en el interior. Y aquí está resumido, miren. H igual a 0 en el exterior, H igual a n por i en el interior. O sea que con las componentes normales y tangenciales, nosotros podemos resolver problemas también y de manera más fácil. Bueno, no sé si todo está claro.
¿Por qué en la región 2 H es 0? H2T es 0. Ah, estamos en el exterior del solenoide y en el exterior el campo, los dos campos magnéticos son cero. Tanto el campo B, eso ya lo he explicado varias veces, ¿verdad? Porque es cero en el exterior. Dijimos de que en un solenoide el campo queda restringido al interior, porque en el exterior el campo se hace muy débil. No es que sea cero, lo que pasa es que es muy débil, entonces lo aproximamos a cero. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a revisar otro problema. Vamos a hacer ahora el de un cilindro infinitamente largo y uniformemente magnetizado. Aquí sí tenemos magnetización, tenemos materia. Este cilindro es materia. Entonces, este problema ya lo habíamos resuelto antes, ¿verdad? El cilindro tiene una magnetización constante en la dirección de Z y vamos a calcular el campo magnético en todas las partes, tanto dentro como fuera del cilindro. Entonces, jóvenes, aquí M es constante. Entonces, para calcular H, jóvenes, yo tengo que hacer uso de esta ecuación, miren. Pero la diferencia es que en este problema la magnetización no es cero. De manera que yo necesito, jóvenes, calcular lo que es estas densidades de corriente con la magnetización. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que tenemos un cilindro. El cilindro está uniformemente magnetizado en la dirección de Z. O sea, tiene una magnetización, un vector M que apunta en la dirección Z. Entonces, tenemos una densidad volumétrica y superficial de corriente, ¿verdad? La volumétrica es el rotor de M y la superficial es M cruz N. Recuerden que aquí N es un vector normal a la superficie, que sería el vector ρ unitario. Por eso me da M en la dirección de phi. Mientras que el rotor de M es cero porque M es constante, estamos derivando una constante. Entonces, jóvenes, recuerden, este problema ya lo hicimos. Cuando yo tengo un cilindro uniformemente magnetizado, es como que tenga un solenoide. Exactamente lo mismo. Entonces, como este cilindro es equivalente a un solenoide, el campo magnético de un solenoide ya se conoce. Es cero en el exterior y mu sub 0 por m en el interior. ¿De dónde saqué estos resultados? Del problema anterior. Pueden revisar la clase del día lunes. Nosotros hicimos este ejercicio. El ejercicio de ese cilindro lo hicimos ya. Y ustedes ya vieron de dónde sale esto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este problema? Simplemente sustituir m aquí en esta ecuación y sustituir b en el interior y en el exterior. ¿Estamos? Recuerden, jóvenes, que el propósito al calcular estas densidades era obtener el campo magnético. O sea, el campo magnético se calcula con las dos integrales. O sea, si nos vamos atrás, ¿verdad? Vamos a ver las clases anteriores para refrescar un poco la memoria. Vamos a ver. Hicimos el problema de este cilindro, ¿verdad? Este. Mire, fíjense bien, el campo magnético B se calcula de esta forma. Por eso es necesario que yo calcule las dos densidades de corriente. Entonces, jóvenes, cuando yo hago uso de esta ecuación, yo tengo que sustituir B y M en el interior y en el exterior del cilindro. Como en este problema del cilindro ya lo habíamos hecho, ya sabemos quién es B, entonces solo sustituimos B. M es cero fuera del cilindro, porque fuera del cilindro hay vacío, y en el vacío M siempre es cero. ¿De acuerdo? Entonces, en el problema del cilindro, nosotros calculamos las densidades, ¿verdad? La densidad J es cero, la densidad superficial es diferente de cero, y el campo magnético de ese cilindro nos quedó así, ¿verdad? Cero en el exterior
y en el interior nos quedó mu sub 0 por m, donde m es la magnetización. Ese problema ya lo hicimos. Entonces aquí, jóvenes, en el ejercicio me están pidiendo calcular el campo magnético de ese cilindro. Entonces lo que hago es simplemente sustituir, ¿verdad? Vamos a ver, creo que me pasé aquí, ¿verdad? Vamos a ver, aquí estamos, ¿verdad? Tenemos el campo magnético y el campo M. Entonces, M y B solo es de sustituirlo aquí. Bueno, ustedes ven que en algunos casos es fácil, solo es de sustituir, pero hay problemas más complejos, ¿verdad? Donde ustedes van a tener que mejor calcular H directamente por integración. ¿Estamos? Entonces aquí, vamos a ver, en el interior del cilindro, el campo magnético es esto y M es esto. Entonces procedemos a sustituir, miren, en el interior, campo magnético en interior y M. Se sustituye el campo magnético en el interior y M. M es simplemente M. Entonces me queda, como se cancela mu sub 0, me queda M menos M es 0. De manera que el campo magnético en el interior del cilindro es 0. ¿Qué pasa en el exterior? Lo mismo, sustituyo el campo magnético es 0, M es 0 porque estamos en el vacío, recuerden, la magnetización es 0 en el vacío, siempre, siempre. Entonces, los dos campos magnéticos son 0. En el interior y en el exterior del cilindro son 0. ¿Estamos? No sé si esto queda claro, jóvenes. Físicamente, ¿qué significa que el campo H en el interior sea 0? En el exterior sí ya se esperaba que fuera 0, tenían la intuición, pero en el interior, ¿qué significa? Eso es porque, mire, o sea, es buena pregunta porque en el problema anterior teníamos un solenoide. Pero un solenoide real, ¿verdad? Corriente, debido a la corriente superficial. Y acá tenemos un cilindro magnetizado que es como un solenoide, solo que aquí tenemos materia. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Aquí, en el ejemplo anterior, era un solenoide, ¿verdad? Con corriente superficial, corriente libre. La diferencia con este problema, jóvenes, es que aquí no tenemos corriente libre. La corriente libre aquí del solenoide es 0. Y acá en el problema anterior era diferente de 0. Si ustedes aplican las condiciones de frontera, se dan cuenta que las componentes tangenciales del campo H son continuas. En este caso, en este problema que acabamos de resolver, las componentes tangenciales de H van a quedar continuas. Y como el campo exterior es 0, ¿quién es la región 1? El interior. ¿Quién es la región 2? El exterior. En el exterior, el campo H siempre es 0, jóvenes. Siempre es 0. Entonces, si el campo H2T es 0, el campo H1T es 0 también. Entonces, esto lo podemos entender mejor haciendo uso de las condiciones de frontera. Recuerden, este es el cilindro de este problema que es materia, materia. Y este otro cilindro es el solenoide, es un solenoide. Este solenoide no es materia, porque es conductor. Tiene corriente libre, diferente de 0. Y si tiene corriente libre, hay una discontinuidad en H. ¿Me explico, jóvenes? ¿Por qué en este caso las dos componentes de H son 0 y por qué en el anterior no? Bueno, eso lo explica la corriente superficial. En el problema del solenoide, teníamos corriente superficial diferente de 0, por lo tanto las componentes tangenciales de H son diferentes de 0, son discontinuas. O sea, H2 es 0, pero H1 no era 0. ¿Estamos?
Select. O sea, siempre acuérdense de esta ecuación, miren, las componentes tangenciales del campo. Cuando la corriente superficial libre, corriente libre, no existe, estas dos componentes son iguales. H2 es igual a H1, tangencial, ¿verdad? Pero como H2 siempre es cero, fuera de un solenoide, entonces H1 también es cero, porque no hay corriente libre. La diferencia en el problema del solenoide que hicimos antes es que sí teníamos corriente superficial. Cuando usamos esta ecuación, la corriente superficial no era cero. Aunque el campo 2, el campo H2 era cero, pero la corriente superficial no era cero. Entonces, H1 era diferente de cero. ¿Se dan cuenta? H1T diferente de cero, porque existe corriente superficial. Entonces, la diferencia con este ejercicio que acabamos de hacer es que aquí no tenemos corrientes libres, solo corrientes de magnetización. Lo podemos ver desde otra perspectiva, jóvenes. O sea, si aplicamos la ley de Ampère, H, esta es la ley de Ampère, miren, es igual a la corriente encerrada, pero libre, corriente encerrada libre. Entonces, yo tengo un cilindro magnetizado. Este cilindro tiene una magnetización en Z y tiene una corriente superficial, pero corriente superficial de magnetización. De manera que si ustedes aplican la ley de Ampère para calcular H, que es otro método, ¿verdad? O sea, nosotros aquí empleamos este método para calcular H, pero también podemos utilizar la ley de Ampère. Entonces, si usted quiere calcular H utilizando la ley de Ampère, que es esta, tiene que utilizar una trayectoria amperiana para el cilindro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para utilizar la ley de Ampère? Usar una circunferencia como trayectoria amperiana. Si pongo la circunferencia fuera del cilindro, ¿cuál sería la corriente encerrada libre, jóvenes? ¿Hay corriente encerrada libre dentro de esta circunferencia? No. No hay corriente libre. Recuerden, el cilindro es materia. Solo tenemos corriente de magnetización, no tenemos corriente libre. Cuando decimos corriente libre, nos estamos refiriendo a la corriente en los conductores. Recuerden que los conductores tienen electrones libres, carga libre, corrientes libres. Cuando hablamos de la materia, no hay corriente libre, solo corriente de magnetización. Entonces, si la corriente encerrada libre en esta trayectoria es cero, entonces automáticamente H es cero en el exterior del cilindro. Ahora, si colocamos la trayectoria amperiana en el interior del cilindro, ¿cuál es la corriente encerrada libre? ¿Cuál sería la corriente encerrada libre dentro de esta circunferencia pequeña? Estamos dentro del cilindro. No hay, ¿verdad? Porque el cilindro no tiene corrientes libres, no es conductor. Entonces, otra vez H es cero. De manera que H es cero en el interior y en el exterior. Eso lo calculamos con la ley de Ampère. ¿De acuerdo? Recuerden que la ley de Ampère para H solo depende de las corrientes libres. Si no hay corriente libre, entonces no hay campo H. ¿De acuerdo? No hay campo H. Bien, entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No sé si todo está claro o tienen alguna duda.
Bien, si no hay preguntas, entonces, bueno, vamos a terminar con esto por hoy. Vamos a ver. En este problema que acabamos de resolver, a pesar de que en este sistema es idéntico al de un solenoide, como acabamos de estar discutiendo, ¿verdad? ¿Por qué el campo H es distinto al problema anterior? ¿Por qué es diferente? La respuesta es que en este caso, como ven, existen corrientes de magnetización. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, si uno va más allá analizando las componentes normales de H, como ven, cuando la densidad de corriente libre superficial es cero, aplicando la condición de frontera, me queda que las dos componentes son iguales. Y si H2 es cero, H1 es cero. ¿De acuerdo? ¿Y las componentes normales qué pasa? Para las componentes normales usamos la divergencia de H. Como la magnetización es constante, la divergencia de H es cero, jóvenes. Si la magnetización es constante, la derivada de una constante es cero. Entonces me queda que la divergencia de H es cero. Y si la divergencia de H es cero, las componentes normales van a ser continuas. Eso lo tienen que manejar, ¿verdad? Eso es parte de la teoría. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a terminar por aquí el día de hoy, jóvenes, y mañana tendríamos la última clase, ¿verdad? Traten de leerse todo el capítulo 20. Esta parte del campo H es muy importante que la entiendan y tal vez logramos finalizar, ¿verdad? La teoría, por lo menos tratar de, de alcanzar a la parte de los dieléctricos, perdón, isotrópicos, homogéneos y lineales. Esa parte es muy, muy interesante. Bien, entonces